del, de varón y hembra los creó Dios. No voy a volver a hablar del tema, aunque este mensaje lo había preparado antes de ese tema y por cuestiones ya rápidas pues elaboré el mensaje anterior y este lo dejé pendiente, pero de alguna manera quiero ligarlo con el anterior, ¿no? Y creo que Dios me ha permitido, voy a ir adentrándome poco a poco en el mensaje, pero no sin antes pues reflexionar en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Los días malos empezaron, lo hemos dicho, desde la ascensión de nuestro Señor Jesús a los cielos. A partir de ahí empiezan los días difíciles, ¿sí? El tiempo que estamos viviendo. Y cada día esto va acrecentando, van sintiéndose más pesado el asunto, el ambiente de estos días. Hoy en día las personas tienden a tener miedo por los acontecimientos mundiales, todo lo que está sucediendo. Prendemos la televisión, en las redes sociales, ya vemos tantas situaciones malas, ¿no? Vergonzosas incluso. En Mateo 24, 6 al 7, Jesús nos dice lo siguiente: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Es cierto, ¿no? Ya lo vemos por todas partes este asunto. Jesús dijo: cuando estas cosas sucedan, no se alarmen, no se preocupen. Es necesario que sucedan. No se preocupen, nos dice. Pero algunos han llevado más allá esta preocupación. Empiezan a ver estas situaciones y se han preocupado demasiado. Se han aterrorizado muchos. Pensemos sobre algunas de estas cosas. Terremotos en varios lugares. Los terremotos alrededor del mundo están en aumento en frecuencia y tamaño. Están ocurriendo más y cada día son peores. Las inundaciones. Jesús menciona pestes, que son las enfermedades. Jesús habla de hambres. Hay sequía por muchos lugares, en muchos países, y esto está mermando la producción agrícola. Hay hambres y por ende pues mucha gente muere, principalmente los niños. ¿Sí? Déjenme darles un dato muy interesante, ¿no? Fíjense, hay más muertes de bebés por abortos y hay más muertes, creo que está en segundo lugar, la muerte de infantes por hambre que el COVID. No se han perdido esos niveles, ¿eh? Sí. El doctor Miguel Núñez sacaba en estos días, pastor Miguel Núñez, sacaba una estadística y dice que para que cuando termine esta situación de pandemia, el COVID quedará en el 10-11º lugar de un ranking. Dice, y todavía el cáncer, la diabetes, la hipertensión todavía estarán arriba, el hambre, los suicidios. Dice, y más o menos le da un ranking de entre el 10-11º lugar, dice, para cuando termine esta pandemia. Pero esto nos está asustando demasiado. Después Jesús habla sobre guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Encendemos el televisor y no dejamos de ver ataques terroristas, conflictos militares. Hoy muchos países buscan armarse nuclearmente. Las naciones se están preparando para enfrentarse unas a otras. Todo esto lo estamos viendo, no es desconocido para nosotros. Después Jesús los líderes de nuestros países toman decisiones que literalmente afectan a todo el mundo, no solo a su país. Toman decisiones que están afectando a todo el mundo. Muchos países están aprovechando esta situación que estamos viviendo para promulgar leyes, hermanos.
a espaldas de nosotros. Están surgiendo ahí. Y son leyes que van a afectar al país y mundialmente. Nuestra respuesta no debe ser el temor. No debe ser el temor. Jesús dijo, no teman, no se espanten, esto tiene que suceder. Tenemos que reconocer que estas cosas deben suceder antes de que Cristo regrese. Todo esto tiene que suceder antes de que Cristo regrese. Hace rato en la cena del Señor decían, debemos anhelar que Cristo regrese. Yo me he preguntado muchas veces cuando oigo esto, ¿realmente yo anhelo que Cristo regrese? ¿O realmente sí quiero que Cristo regrese, pero para que acabe mi sufrimiento, para que acabe toda esta situación de la pandemia y salir rápido de la situación? O que verdaderamente regrese a pesar de que esté sufriendo, a pesar de que esté viviendo una vida feliz, por decirlo así. Mi anhelo es que Jesús regrese. Tenemos que reflexionar esto, ¿no? El profeta Oseas decía en el capítulo 1, Señor, ¿por qué me permites ver todas estas calamidades? ¿Por qué me permites ver todo este acontecimiento, todo esto que le está pasando al pueblo de Israel? Así lo proclamaba Oseas. Y hoy Dios nos está permitiendo ver muchas calamidades, muchas situaciones en el mundo. Pero nuestro anhelo verdaderamente es que Cristo regrese para que ya nos lleve y pum, ya los que se queden pues sigan viviendo estas situaciones. Pues analicemos nuestro corazón. Cuando vean que estas cosas suceden, no es el momento de preocuparse, dijo Jesús. Más bien es el tiempo de levantar la cabeza, porque Cristo viene pronto, hermanos. Es el momento de que nosotros tenemos que levantar, erguirnos y mirar que Cristo viene pronto. Es el momento ya de movernos, hermanos, no de escondernos, no de refugiarnos, no de tener miedo. Parece que las profecías de la Biblia se están cumpliendo todos los días. ¿Qué días estamos viviendo? Tremendos días. Amados, Cristo va a regresar. Y por la forma en que están las cosas, no está muy lejos. No está muy lejos que nuestro Señor regrese. Vivamos como si Él regresara hoy y hagamos planes y trabajemos como si Él no viniera dentro de 100 años. Pero vivamos, hermanos, sin temor. Cristo viene, pero podría ser hoy. Podría ser hoy en el cual regrese nuestro Señor. Jesús viene pronto. ¿Estás listo para encontrarte con Él? Estamos listos para encontrarnos con Él. Pensemos, estamos viviendo de tal manera que sabemos que cuando Cristo venga, no quedaremos avergonzados. He estado orando, hermanos, para que podamos mirar hacia arriba con un corazón y una cara alegres y podamos decir, Señor Jesús, ven pronto, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, de la felicidad, de la comodidad que estemos ahora en lo espiritual. Nuestro deseo debe de ser, Señor, ven pronto. Ven pronto, y no para que termine nuestro sufrimiento. Yo creo que sería algo egoísta de mi parte desear que Cristo regresara para que mi sufrimiento se acabara, mi pena, ¿no? O lo que estoy mirando hoy en día. Me espanta. Sí me espanta, pero no me preocupa. Por ejemplo, ver a mis nietecitos, ¿no? ¿Qué mundo les estamos dejando? ¿Qué mundo en el cual están? De ahí la palabra de Jesús, ay de las mujeres que estén encinta, imagínense, que estén criando en aquel entonces. El sufrimiento va a ser terrible, pero dice Jesús, no se preocupen. No se preocupen, de estas cosas tienen que suceder. Lucas 18:8 nos dice, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y de este tema es de lo que quiero hablar. Por eso tomé este apunte como introducción al tema, ¿sí? Cuando venga nuestro Señor Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Fe en quién? ¿Fe en los médicos? ¿Fe en los hospitales de prestigio? ¿Fe en mis finanzas, en mi trabajo? ¿Fe en mi familia? ¿Fe en quién? ¿Hallará fe Jesús? Dijo Jesús.
Además de todo lo descrito en Mateo 24, 6 al 7, tenemos tiempos difíciles para la iglesia, hermanos. Falsos maestros, más empoderamiento de las mujeres por causa de hombres débiles, cómodos, odio racial, principalmente en los Estados Unidos, aquí también en México lo hay, odio racial, mala enseñanza de líderes falsos y arrogantes, todo esto aunado a la inmoralidad sexual que está despertando tremendamente en estos días. ¿Cuál será el futuro de la iglesia, hermanos? ¿Cuál será el futuro de la iglesia? Es importante el ayuno que tendremos el miércoles, de esa unidad, hermanos. ¿Por qué? ¿La iglesia se estará acomodando al mundo, a la cultura? Gente temerosa, con miedo. El pueblo de Dios se necesita mutuamente, necesita amor, necesita ser escuchado. Nos necesitamos unos a otros. Damos gloria a Dios porque nos han permitido ya abrir, hermanos. Pero otros a pesar de que les han permitido ya abrir, no están abriendo. Están esperando llegar hasta el semáforo verde. Y otros que de plano ni van a abrir ya. Necesitamos al cuerpo de Cristo. En otras ocasiones, hermanos, esto es decepcionante, creo, ver que cuando ha habido un terremoto o una situación así natural, las iglesias se llenan. La gente va en busca de Dios. Y ahora en esta situación lo que estamos haciendo, están haciendo todo lo contrario, se están alejando de las iglesias. Hermanos y hermanas que pueden venir, no vienen. No vienen. ¿Acaso no necesitan de la comunión de Dios? La comunión unos con otros. Son cuestiones que tenemos que analizar en nuestras vidas. Creímos que la iglesia estaría más fuerte en esta crisis, pero tal parece que no. Tal parece que se está perdiendo la fe. Muchas situaciones en la familia se han agravado. Nos hemos dado cuenta ahora con estas situaciones, hermanos, con esta situación que vivimos. La fe se está perdiendo, no hay fe. Hombres que a pesar de que nos damos cuenta de que estamos caminando mal en nuestros hogares, no tomamos el papel que nos corresponde o no sabemos, tenemos miedo, vergüenza a tomarlo y el qué dirán. Mujeres que no han querido soltar ese empoderamiento, a pesar de que ven que sus hogares se están destruyendo, de ambos, hijos rebeldes, hijos que se están amoldando a la corriente de este mundo, que están siendo presa de esta inmoralidad sexual que se está viviendo, hermanos. Es tremendo mirar todo esto. Por eso la palabra de Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fe en Dios, fe solo en Dios. Podemos tener fe en muchas cosas. Fe en mí mismo, fe en mi trabajo, fe en mi jefe, fe en mi médico de cabecera, fe en muchas cosas. Pero eso es una fe falsa, hermanos. La fe verdadera es fe en Dios. Y de eso se trata este tema, ¿sí? Voy a ser rápido, traté de acomodar un mensaje sencillo, ¿sí? Algo práctico que nos dejó el Señor Jesús, que podemos verlo ahora. ¿Qué es la fe? ¿Por qué debo tener fe? ¿Cómo sé si tengo fe? ¿Es posible obtener más fe? ¿Cómo se debe expresar la fe? Y yo creo que la fe es algo que ahora tiene que movernos mucho, tiene que crecer mucho la fe en nosotros. Y más, ¿por qué? Porque estos tiempos son difíciles. La maldad del hombre está creciendo en gran manera. También lo predijo nuestro Señor Jesús.
En los últimos días la maldad del hombre crecerá en gran manera y está creciendo la maldad del hombre, del género humano. Entonces, nuestra fe, nos estamos yendo a otras áreas y la fe en Dios se está perdiendo, se está dejando a un lado. Recuerdo hace años, ustedes lo saben perfectamente, cuando mi hijo Daniel de pequeño estuvo en el hospital en terapia intensiva neonatal. En una ocasión y posteriormente con mi esposa se acercó la doctora que lo estaba atendiendo, una de las dos doctoras que lo estaba atendiendo. En aquel entonces pues nosotros no éramos creyentes y ella se acercó ahí en el séptico donde estaba yo lavándome las manos para ingresar y colocarme la bata y todos los aditamentos, y se acercó a mis espaldas y me dijo: mire, yo no sé si ya le di esto a su esposa, y ella tenía un folleto. Después descubrí que son los famosos CHIC, y me dijo: tengo tanta confianza en él, tanta fe en él, he visto tantos milagros en este hospital. Dice: léalo, lléveselo, léalo. Y me lo llevé. Ese folletito hablaba de Jesús. Recuerdo bien el título: Una historia verdadera. Posteriormente a mi esposa le entregó otro. A los días siguientes igual le dijo: yo no sé si a su esposo ya le di, pero mire, tenga. Ese folleto hablaba, el título de ese folleto era: estuve muerto. Pero la doctora no me habló, quiero hacer énfasis en esto, en que tengo fe en mis habilidades, en que tengo fe en este hospital, en la Gineco 4, que dicen que es una de las mejores ginecos de la Ciudad de México, la Gineco 4 del seguro. Ella no me pronunció nada de eso. Tengo fe en el equipo que tenemos aquí. Me dijo: tengo fe en él. Cuando yo leí ese folleto, hablaba de Jesús, hablaba de Dios. Ella tenía fe en Dios y yo no dudo que ella haya estado orando por todos esos pequeñitos que estaban ahí en las incubadoras. Si yo supiera que soy pastor por gracia de Dios y que mi hijo ha estado mejor en cuanto a la palabra, es uno de los que más se meten y buscan de Dios. Pero todo sea para la gloria de Dios. El énfasis es este: fe en Dios, solamente fe en Dios. Y es lo que tenemos que predicar y enseñar. Fe en Dios, no fe en tus medios, no fe en lo que tú tienes, no fe en tus habilidades, en el médico, en tu trabajo. En tu trabajo. Nada de eso es fe en Dios. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice, la versión 60 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia del lenguaje actual nos dice: fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Y la Nueva Versión Internacional nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es una sustancia, una evidencia, es la seguridad plena en una persona, en Jesucristo. Es una fe plena en una persona y es en Jesucristo, es en Dios. Solo ahí, hermanos. No tenemos otra fe. Y si alguno tiene otra fe, pues es una fe falsa. Solo es la fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe complace a Dios. Los justos vivirán por la fe. Andamos por fe, no por vista. Para algunos de nosotros todavía nos cuesta trabajo entender la fe en nuestra mente y corazón. Mucho tiempo también batallé con la fe.
Hace rato lo veíamos en el estudio, lástima que no todos suben, pero vimos ahí cómo hemos batallado con la fe. Cuando venimos a Cristo y nos predican de Él, creemos que Él murió por nuestros pecados. Creemos que Él murió y que resucitó al tercer día y que va a regresar y todo ese mensaje de salvación lo creemos y todos lo tenemos ahora. Pero para la mayoría solo se ha quedado ahí ese mensaje de salvación. Pero algo muy importante de lo que hablábamos hoy, nos decía el pastor Guillermo, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos de verdad hemos creído en esto? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y veíamos que muchos creen en Jesús, pero es como si estuvieran muertos. ¿Dónde está esa vida? ¿Dónde se manifiesta esa vida de Jesús? También nos dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Dónde están corriendo esos ríos? No los vemos. Mucho tiempo yo no los vi en mi vida. Le daba más importancia a las situaciones actuales que yo vivía. Me preocupaba más por esto, por aquello. Pero en su gracia Dios, cuando me mostró esto, entonces yo pude poner a Dios ahí en primer lugar. Me decía mi esposa: ¿y ahora qué vas a hacer? Le dije: no sé. He puesto a Dios, he puesto en Dios este problema y yo no sé qué va a hacer Dios. Pero yo ya he agotado todo. Fíjense, yo ya he agotado todas mis fuerzas. Y ahí a ese límite es a donde quería llevarme Dios, a mostrarme mi incapacidad. Y entonces yo dejé obrar a Dios. Dejamos obrar a Dios, hermanos. Cuando tú demuestras tu incapacidad. Romanos 10:8-12 nos dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón, haciendo referencia a Deuteronomio 30:14. Y dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Boca y corazón se ligan, hermanos. Confesamos que Jesús es el Señor, pero lo creo. Confieso que Dios tiene el control de mis problemas. ¿Lo crees? ¿Lo crees ahí en tu corazón? ¿Crees que Dios puede restaurar tu matrimonio? ¿Crees que Dios puede restaurar a tus hijos? ¿Crees que Dios puede cambiarte a ti, que has sido un hombre débil, una mujer débil? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Yo creo que sí, Dios lo puede hacer, hermano. Dios quiere hacerlo en tu vida. La fe son realidades no vistas. Es fe en una persona, en Jesucristo. No lo vemos, pero creemos. ¿Por qué? Porque Él despertó nuestro espíritu que estaba muerto. Y solo a través del Espíritu es que podemos sentir la presencia. Nos damos cuenta de que Dios es real, de que Jesús es real, solo a través del Espíritu. Es necesario, le dijo Jesús a Nicodemo, que nazcas de agua y de Espíritu. Eso, y creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos nacido de agua y de Espíritu. Podemos sentir a Dios. Bienaventurados los que ven sin haber visto. Somos tú y yo, hermanos, somos bienaventurados porque no hemos visto a Jesús, pero creemos que es Jesús. Creemos que Él viene pronto. Creemos que Él nos bendice, que tiene cuidado de cada uno de nosotros, pero el mundo ahora, las situaciones actuales se están encargando de quebrar nuestra fe, de tronar nuestra fe. Eso está creando el mundo, hermanos. Es fe en una persona, en Jesucristo. Si quitamos a Jesucristo no va a funcionar la fe. Si quitas al Padre Celestial tampoco va a funcionar la fe.
Matamos a Dios. Para muchos ya Dios está muerto. Ya está muerto Dios, porque no han visto esa situación en su vida prosperar o ir adelante. Es la seguridad plena en una persona, es la seguridad plena de que nuestro Padre Celestial va a traer ciertas cosas a nuestra vida, pero todo esto está ligado con el corazón y la boca. Lo creemos y lo confesamos. Lo vamos a ver más adelante en un pasaje precioso de Jesús. Va ligado con el corazón y la boca. Por la naturaleza inmutable de Dios que no cambia, Él es fiel, es misericordioso, es amoroso, etcétera, todos los atributos que quieras darle a Dios. Y es por esa naturaleza que no cambia que estoy seguro que Él proveerá y que Él me protegerá. Porque así es Dios. Dios en su naturaleza es amor. Dios es misericordia, y porque Él no cambia, yo no debo desconfiar, no debo dudar de que Él está al pendiente de mí y de cada uno de ustedes, hermanos. ¿Acaso no lo dijo Él? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? Confiésalo. Señor, estás tú todos los días. Padre, no temeré mal alguno, Señor, porque tú vienes conmigo, Padre. No se trata de confesión positiva, tienes que creerlo en el corazón y confesarlo con la boca. Tengo una confianza plena de que Él me ama. Jesús me ama. A pesar de la situación que estés viviendo, Él te ama. Él te ama, lo decía aquí Sergio hace rato en la alabanza. Pocas veces escuchamos a Sergio hablar así, pero hoy lo usó Dios. Hoy lo usó Dios para darnos una palabra. Él te ama. A pesar de la situación que estás viviendo, Él te ama y tiene ese propósito y lo va a cumplir, porque Él dijo que lo va a cumplir hasta el día en que nos veamos con el Señor Jesús. Él lo va a cumplir, hermanos. No tengo por qué preocuparme de que mis necesidades se cubran o que Él cuide de mí, porque Él me ama, es su naturaleza amarme. Pero muchos de nosotros quisiéramos que ya las cosas estuvieran aquí, que ya el problema se resolviera y estuviera. Dios sabe cuándo va a llegar. Dios sabe cuándo va a llegar el problema, hermanos. ¿Cuándo va a darle solución al problema? Solo nosotros tenemos que esperar. Y algo que nos cuesta a nosotros humanamente es esperar. Esperar en Dios. Pero esa espera muchas veces nos va a doblegar nuestro orgullo, nos va a enseñar en qué áreas estamos fallando, qué tenemos que hacer nosotros, qué tenemos que cambiar. Todo ese tiempo en el cual Dios retarda su promesa es porque nos está enseñando, nos está puliendo, hermanos. ¿Ustedes creen que no le basta a Dios así con un chasquido de dedos y solucionar tu problema? Claro que sí, Él lo puede hacer hoy. Al instante lo puede hacer Dios. Recordamos las palabras, ustedes no reciben porque piden mal, piden para su propia conveniencia. Pedimos para que el problema quede resuelto ya pronto, porque me conviene a mí. Pero a Dios no le conviene todavía el tiempo. Dios va a esperar. Y pueden ser años. La fe se basa en su palabra. En Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe se basa en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, hermanos. No se basa en mis conceptos, ni se basa en los conceptos del mundo. Se basa en su palabra. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Ese es el mensaje, la escritura. Todo el consejo de Dios está aquí. Y ahí es donde va a surgir la fe. Ahí va a surgir la fe. La fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero a veces la fe intencional
intencionalmente nosotros la mandamos al no oír, entre comillas. No queremos escuchar. Es cierto lo que dice el pastor, es cierto lo que dice la palabra de Dios, pero no, ahora no. Ahora es lo que yo estoy haciendo. Ahora es lo que yo decido. Entonces la palabra se va al no querer oír. Y cuando viene la consecuencia, entonces sí le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa. Nos alejamos de la palabra. Cuando viene la palabra, nosotros la desechamos, la mandamos al no oír. Cuando se desvía es porque hay deficiencia al oír. No quiero oír o hay distractores. El mundo nos está distrayendo de la palabra de Dios. Ahora no la quiero escuchar. Ahora prefiero ver esto. Ahora prefiero hacer esto. Ahora esto. No, sí, ya será para otro tiempo. Sí, efectivamente estamos viviendo estas cosas. Las tenemos ahí al abrir la puerta, pero ahora no. Ahora yo quiero esto. Tenemos que alimentarnos continuamente de la palabra de Dios. Cuando me alimento de la palabra de Dios, me da fuerza espiritual llamada fe. Cuando tú te alimentas en la oración, en la palabra, en el ayuno, cuando buscas los medios de gracia, todo eso te da fe. Tu fe crece, hermanos. Oramos porque la fe de toda la congregación crezca, porque la fe de los hermanos madure. Sí oramos, pero ¿tú qué estás haciendo por tu parte, hermano? La fe viene por el oír, es un tiempo continuo, el oír continuamente, oír diariamente, a cada instante la palabra de Dios. No es hoy domingo y de aquí 8 días, es todos los días, cada instante, a cada instante. A mí me ha costado, bueno, me he inquietado en estos, hace ya algunos meses, bueno, creo que a raíz de que inició la pandemia. Sí, me duermo escuchando la palabra de Dios, algún predicador, me levanto escuchando a otro predicador, oro, estoy desayunando y tengo a otro predicador en la televisión y así estoy y digo, no sé, no me estaré fanatizando, Señor. Estoy comiendo en el trabajo y prendo el celular y comiendo estoy escuchando a otro o a un estudio. No sé, pero me pregunto, ¿no me estaré fanatizando, Señor? Pero es algo para mí, hermanos. Pero la palabra es aliméntate de Dios continuamente, continuamente, continuamente. Nosotros sabremos darle los tiempos a Dios, porque de ahí en fuera ya no tengo otros tiempos, hermanos. Si hay una deficiencia en la fe, es porque hay una deficiencia en la palabra, porque no escuchas bien. Si pasas tiempo leyendo y meditando en la palabra, orando, la fe va a venir. Vamos a meter, no solo la escucharás de nosotros. Qué fácil es hablarla a ustedes allá arriba. Pero si tú te metes a la palabra de Dios, a las cosas de Dios, la fe va a venir a tu vida, hermanos. ¿Cómo se expresa la fe? Santiago 2:14 al 19 nos dice, los demonios también creen. Bueno, vamos primero a la escritura. Santiago 2:14 al 19. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense hermanos y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para saciarse, para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen. ¿Tú crees, hermano, que hay un solo Dios? Sí lo creemos. Y dice el apóstol Santiago, qué bueno, magnífico. ¿Crees que hay un solo Dios?
Pues los demonios también lo creen. Hay situaciones en que a veces no estamos mejor que ellos, que los demonios, hermanos. Los demonios también creen, tienen fe. Ellos creen, pero no se arrepienten. Ellos creen, pero no adoran. Ellos creen, pero no obedecen. No responden con la acción apropiada. No estamos. Si nos identificamos algunos de nosotros con ellos, no estamos tan alejados. Ellos también creen, pero no obedecen. La pregunta es, ¿crees en Dios? ¿Tienes fe en Dios? ¿Crees que le hay? Podemos tener fe y no responder con la acción apropiada. No estamos en un mejor lugar que los demonios, porque ellos creen, pero no responden de la forma apropiada. Y esto nos lleva a pensar, ¿estoy respondiendo de la manera apropiada cuando digo que hay un Dios? ¿Que tengo fe en un solo Dios? ¿Estoy respondiendo? Santiago se equivocó. Santiago 2:20, qué tonto eres, dice. Bueno, mi versión, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Está muerta. La versión 60 nos dice que la fe sin obras está muerta y nos dice qué tontos somos. No nos vamos a convencer. Santiago 2:26, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe, para que tenga efecto, debe ser expresada o liberada con acciones, hermanos. Es que yo tengo fe. Pues libera tu fe, expresa tu fe, saca tu fe, hermano. No solo te quedes así con la fe. En Hebreos 11:14, allá adelante vamos a ver a estos héroes de la fe. Voy a ir rápido con ellos, no me voy a detener mucho por cuestión del tiempo, pero nos da un vislumbre de cómo estos hombres y mujeres aplicaron la fe, hermanos. La aplicaron estos hombres. Hebreos 11:4, hombres y mujeres que expresaron su fe con acciones, haciendo caso a esta palabra que no la tenían en aquel entonces, pero ya Dios había hablado, ¿sí? Estas palabras que había puesto en Santiago, Dios ya les había mostrado a estos hombres. Dice en el versículo 4 de Hebreos 11:4, Abel dio lo primero y mejor para Dios, valoró a Dios primero, expresó su fe al dar, reconoció que Dios es el sustentador de todo. Den y se les dará, dice Lucas 6:38, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Entonces dice que Abel dio lo primero y mejor para Dios. Nada más consideremos, reflexionemos en estos hombres de fe. Enoc, versículo 5, agradó a Dios buscándole, caminó con Dios todos los días, tenía un estilo de vida. Cuando no tenía señal de Dios, él ofrecía sacrificios. Cuando no sentía a Dios, él levantaba sus manos y adoraba a Dios. Adoraba a un Dios que no podía ver, pero sabía que lo escuchaba. Estás teniendo problemas hoy en día, adora a Dios, Él te escucha, Él sabe de tu necesidad. Si crees que Dios te escucha cuando maldices, seguro que Dios te escucha cuando tú clamas su nombre, hermano. Si cuando alguno de nosotros osa maldecir a Dios o hablar mal de Dios porque no ha traído esto y cree que con esa maldición Dios lo escucha, pues también cree que Dios te va a escuchar cuando tú. Dios te escucha cuando oras, cuando alabas, cuando no sientes su presencia. Él está ahí. Versículo 7, Noé, la fe es hacer preparativos. La fe es construir, preparar y así liberamos la fe. Noé construyó el arca. Abraham
Versículo 8, la fe es obediencia. Se trata de hacer lo que Dios nos pide, incluso cuando no sabemos lo que ha de venir o suceder. Abraham, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Sí, Señor. Abraham no sabía dónde iba ni qué iba a suceder, pero obedeció, puso en acción su fe. Versículo 11, recibió fuerza para tener hijos porque que consideró fiel al que le había hecho la promesa. Versículo 24, Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres efímeros del pecado. Se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. La fe es renunciar mirando al invisible. La fe es soportar mirando al invisible, y ese invisible es Dios. Versículo 13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y esto también aplica para nosotros, el reconocer que somos extranjeros y peregrinos en la tierra y reconocer las promesas de Dios que vienen pronto a nuestras vidas, hermanos. Esto no es solo para ellos, es también para nosotros. Seguir a Jesús significa que tendremos que hacer elecciones importantes, tendremos que dejar y olvidar cosas, pero nada se compara con las asombrosas bendiciones que Dios dispuso para los que le aman. Ahora que tengas tiempo ahí en casa, medita en este pasaje, hermanos. Voy a entrar al ejemplo práctico que Jesús nos deja de la fe. Esto es precioso verlo en la Escritura. Tenemos los ojos puestos en una ciudad invisible, pero algún día se hará visible. Y todos estos hombres miraron esa ciudad celestial, miraron al Salvador, tenían fe y pusieron en práctica su fe. Cualquiera que sea la situación que vives, cualquiera que sea la situación que vives, pon en práctica tu fe. Dios no te va a fallar, hermanos. Dios está ahí, Dios te ama, Dios nos ama. Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él es quien está trabajando con nuestra fe, hermanos. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él, en pocas palabras, Él es el que está trabajando con nuestra fe. Versículo 3, consideremos, 12:3, de Hebreos 12:3 dice, consideremos a aquel que perseveró frente a tanta oposición para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Consideremos a Jesús. Muchos podrán decir, bueno, pero era Jesús. Él soportó todo eso porque sabía lo que venía. Pero Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos soportar, hermanos. Jamás nos va a pedir, Dios no es cruel con nosotros. Dios nos va a pedir cosas que nosotros sí podemos hacer, que Él nos ha dado los medios para que podamos cumplirlas. Pero nos dice, considera a mi hijo que soportó tanta aflicción del mundo, tanto menosprecio, considéralo. Porque Él ahora, gracias a eso, Él es el que sostiene tu fe, Él es el que mantiene tu fe. Pero considera a mi hijo. Si queremos ver cómo funciona la fe, tenemos que ver a Jesús. Él es tanto la fuente como quien desarrolla la fe y la lleva a la madurez. Y ahora sí paso a la historia, si quieren ir buscándola ahí en Marcos 11, del 11 al 25. Esta historia nos va a mostrar principios básicos, algunos puntos para poner en acción la fe, para creerle a Dios,
para esperar la promesa de Dios. Al leer esta historia no vamos a olvidar, hermanos, que es la última semana de Jesús. Yo pensé, dije que Jesús tenía su centro de operaciones ahí en Betel, en casa de Lázaro y de sus hermanas. Y de ahí venía a Jerusalén. Iba y venía Jesús con sus discípulos. Él está con sus amigos Lázaro, María y Marta. Jesús viaja de Betania a Jerusalén, medio día de camino, y de Jerusalén a Betania. Esto lo hizo la última semana de su ministerio. Y si creo que Jesús dejó esto, o hizo primeramente esto con sus discípulos, demostrarles la fe y dejarlo plasmado en la Escritura, es porque también nosotros necesitamos ejercitar nuestra fe. Necesitamos mover nuestra fe. Dice Marcos 11, del 11 al 25. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Y luego nos vamos al versículo 20, vamos a brincarnos esa parte. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Y aquí encontramos estas palabras: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les dijo: crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y aquí vemos esta situación. Ya hemos hablado también de la higuera, ¿sí? Siendo un árbol que se esperaba. Jesús, todos los judíos esperaban que antes de la Pascua, ya para esos días o previo a esos días, la higuera ya estuviera dando hojas y a su vez ya tuviera frutos, ¿sí? Por eso es que Jesús va a esa higuera. Dice que tenían hambre, ¿sí? Tuvo hambre y le dijo, y fue a buscar a la higuera porque él sabía que esa higuera ya debería de tener frutos, ¿sí? Y al no ver que tenía frutos, pues la maldice: nunca más vuelvas a dar fruto. Y aquí aprendemos un principio esencial en esta historia: en Dios. Ya lo vimos que Jesús les dice, después de la observación de Pedro, le dice: tengan fe en Dios, nada más, solo en Dios. Se trata de confiar en una persona, vuelvo a repetirlo, tiene que ver con una relación, es una relación con Dios. No se trata de todo lo demás que ya he enunciado, se trata de tener fe en Dios. La fe obra por hablar. Jesús habló a la higuera en el versículo 14. Le dijo, habló Jesús a la higuera, se dirigió directamente a la higuera, al árbol, y le dijo: nunca más. Yo creo que sus discípulos en ese momento han de haber dicho: pues qué óvole, anda mal Jesús, o sea, si no hemos desayunado o estuvimos en ayuno, no lo sé, pero pues cómo hablarle y decirle a la higuera: jamás vuelvas a tener un fruto. Y al ver que no sucedía nada en la higuera y se retiran ellos, yo no sé si algún discípulo volteó a ver a la higuera y pues qué óvole, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? Imaginémonos la escena en ese momento. Jesús la maldice, se van, tal vez voltean los discípulos, algunos de ellos, a mirar la higuera y no pasa nada.
van a Jerusalén, regresan otra vez por la tarde, pasan por el mismo lugar, ven la higuera y ahí está la higuera y se siguen. Y es hasta el día siguiente, cuando regresan de Betania otra vez a Jerusalén, cuando Pedro se da cuenta: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahí es cuando se da cuenta. Jesús habló a la higuera. En el versículo 23 también vemos otra situación. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo va a obtener. Y ahí vemos otra vez cómo Jesús está señalando a ese monte y le dice: cualquiera que le diga a este monte: quítate de ahí y vete al mar, se irá, si tienes fe. A ese grado llegaba nuestro Jesús. Él quería que viera a qué grado puede llegar nuestra fe, hermanos. Fe en Dios. Una de las formas de ejercer fe en Dios es concientizando, reflexionando, meditando en nuestras palabras. Hablar al problema. El problema era la higuera, el monte. Tú tienes hoy un problema, tú tienes hoy una situación. Y muchas veces nos preocupamos más por estarle hablando a Dios de nuestro problema. Decirle a Dios: es que mira, Dios, yo tengo este problema. Mira, Dios, mi problema es como ese monte, Señor. Es grande. Señor, ya ha llegado a un clímax tremendo que yo ya no puedo con mi problema, Señor. Pero ¿qué te parece si a partir de hoy, hermano, hermana, tú le hablas a tu problema y le dices cuán grande es nuestro Dios? ¿Qué te parece si hoy tú le hablas a tu situación y le dices cuán grande es nuestro Dios? Dios tiene misericordia y tiene amor, pero Él también desea escuchar hasta dónde estamos llevando nuestro problema. Generalmente, en lugar de hablarle a nuestro monte, pedimos a Dios que Él hable a nuestro monte, que Él le dé la situación a nuestro problema. O hablamos con otros sobre lo grande que es nuestro problema. Y lo andamos diseminando. Sí, no está mal. Ve con hombres y mujeres espirituales, temerosos de Dios, y platica tu problema. Pero ahora, mira cuán grande es nuestro Dios para ese problema. Versículo 20. Jesús consideró la maldición a la higuera como un hecho. Desde el momento en que Jesús le dice a la higuera: nunca más vuelvas a tener, lo consideró Jesús y se retiró. Vámonos. Él ya daba por hecho, hermano, lo que había hecho. Él no esperó o se esperó ahí a ver el año, los días, los meses, hasta que la higuera se secara y ya no diera fruto. No, Él ya consideró lo que había dicho. Y Él considera así nuestras cosas. Cuando Dios dicta algo contra nosotros, Él lo considera y se va a hacer. Dios habló, dice la Escritura. Dios habla. Dios ha hablado. No hubo un cambio externo inmediatamente. El cambio comenzó en las raíces, en lo visible, en el reino de lo no visible. El cambio en la higuera empezó desde la raíz, hermanos. Desde ahí empezó. Porque cuando va Pedro, ¿qué le dice? Mira, Señor, la higuera se ha secado desde la raíz. Yo creo que fue así como era Pablo, fue y le rascó ahí abajo para decirle a Jesús: mira, se ha secado, Jesús, desde la raíz. Ya está todo seco esto. Ahí comenzó el cambio, hermanos. Y esto nos habla de que Dios quiere entrar hasta la raíz del asunto.
Quiere ir Dios hasta la raíz del problema. Por eso también quise traer este tema, hermanos, porque muchos de nosotros no sabemos, muchos no saben. A raíz de que se han dado cuenta de que sus familias, sus matrimonios, sus situaciones, sus trabajos están mal, no encuentran la manera de cómo tengo que salir de esto. Su fe no les alcanza, no les está alcanzando para salir de esto. Hace 22 años, cuando yo dependía todavía de mis papás con 2 hijos, y mis papás sustentaban un tanto de mi matrimonio, me daban alguna ayuda económica, despensa y todo, y vino la palabra de Dios a mi vida y me dijo que ya no debía ser posible eso, que si yo ya me había casado y la palabra de Dios vino, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una carne. Entonces yo decidí salir, dejarlos a mis padres. Claro que ellos se molestaron, pero Dios me bendijo. Hijo, ya no vas a venir. Hijo, ya no te vamos a dar esto. Hijo, mira, llévate esto. Pero yo tuve fe en que Dios decía que si Él me iba a sustentar, Él me iba a sustentar. Y me ha sustentado a partir de ahí. Claro que no menosprecié cualquier ayuda de mis padres, pero tenía yo que cortarme de esto, aplicar la fe. Y así tenemos que aplicarla en muchas maneras. Tenemos que empezar a tomar el control de nuestros matrimonios, o esta situación que estamos viviendo en el mundo actual nos los va a robar, hermanos. Nos los va a robar. Si nuestros hijos ven a padres débiles, se van a ir con otros fuertes allá afuera. Si nuestras hijas ven a padres débiles, también se van a ir con otros fuertes allá afuera. Tenemos que trabajar, hermanos, desde la raíz, así como Jesús lo dijo, y el cambio empezó desde la raíz en la higuera. Así tiene que empezar nuestro cambio desde la raíz. Y va a doler, hermanos, pero tenemos que empezar a aplicar nuestra fe. Dios hace que las cosas pasen cuando oramos sin dudar. Versículo 23 de la misma historia. Creyendo, dijo Jesús, sin abrigar la menor duda de lo que dice o decimos, sucederá. Tenemos que creer. Cuando pedimos a Dios algo y lo traemos en oración y con fe, tenemos que creerlo sin abrigar ninguna duda de que esto va a suceder. La palabra de fe tiene que estar en 2 lugares, en tu boca y en tu corazón, otra vez haciendo referencia a Romanos 10:8. Crean que lo reciben cuando oren, crean que les ha sido concedido y lo obtendrán. Créanlo, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no veo. Yo ya espero en Dios, pero todavía no veo, pero lo sigo creyendo. Así vivieron todos estos hombres de la lista anterior. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es solo para las realidades que no se ven. Cuando no la vemos, cuando no puedes sentirlo, cuando todo es contrario, la fe en Dios es mi evidencia. La fe es su promesa. La fe en su palabra es mi evidencia, porque Él ya dijo, Dios ya habló, hermanos, Dios ya dijo, yo te bendeciré, yo te daré. Ahora, ¿qué me toca hacer a mí? Corregir lo que está mal, cambiar en lo que está mal, delegar, soltar lo que ahora tiene que hacer cada uno en el papel, hablando del matrimonio. ¿Y por qué me enfoqué más en el matrimonio? Porque creo que en estos días Satanás está aprovechando esta situación para tronar hogares. Más aún, hermanos, esta revolución sexual, estas situaciones que se están viviendo de drogas, de alcoholismo, al enemigo le conviene enviciar a un niño de 11, 12 años porque lo tiene para largo tiempo.
De igual meterlo en estas inmoralidades sexuales a temprana edad, a los 8, 10 años, lo mete. ¿Por qué? Porque le conviene. Tiene niños y niñas para largo rato, hermanos. ¿Y los padres qué estamos haciendo? ¿Dónde se está quedando nuestra fe, hermanos? ¿Dónde se está quedando nuestra fe? Después vendrán otros días. Ven, Señor Jesús, y ya acaba con toda esta situación. Es mejor ya irnos, Señor, y ya los que se queden y que sufran. El gran estorbo de la fe es la falta de perdón. Ahí nos habla esta escritura también. Versículo 25, y con esto termino. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, cuando estés trayéndole a Dios tu monte, cuando estés trayéndole a Dios tu higuera porque no te ha dado, y en ese momento, dice Dios, cuando estés orando, cuando estés ejercitando tu fe, si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que también tu Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Está ligado, hermanos. Está ligada esta escritura. Estás orando, estás doblando rodillas, pero en ese momento estás trayendo tu monte a Dios, estás trayendo tu problema, estás trayendo el asunto. Pero dice ahí la escritura, y cuando estés orando, te acuerdas que tienes algo con tu hermano, perdónalo. Perdónalo, porque yo voy a tomar tu fe, ¿sí? La voy a ejercitar. Y sí, efectivamente voy a trabajar, pero antes tienes que hacer esto. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. El gran estorbo de la fe es la falta de perdón. Debemos perdonar si queremos que nuestras oraciones sean respondidas. La falta de perdón es el estorbo más grande que existe para que la fe funcione. Debemos deshacernos de la amargura y la falta de perdón. En nuestra amargura afectamos nuestra relación con Dios. Nos amargamos, ya no queremos saber nada de Dios, ya no queremos saber nada de la iglesia, ya no quiero ir, ¿para qué voy? ¿Para qué vas tú? Mientras no perdones, estás atado a la persona que te lastimó. El perdón es lo que necesitamos. Por nuestro beneficio necesitamos perdonar. La iglesia de Jesucristo necesita perdonar, hermanos. Necesitamos perdonarnos unos a otros, tener esa unidad que necesitamos ahí en nuestros hogares. Vamos a empezar primeramente en nuestros hogares, hermanos. Y esto se va a proyectar hacia los hermanos, hacia la iglesia. Jesús nos enseña a tener fe en Dios, y luego la fe en Dios obra al hablar cuando el corazón y los labios se juntan. He perdonado, mi corazón ya no está amargado, mi corazón está libre, mi corazón ya no siente nada de amargura, de dolor. Yo perdono. Y entonces creo en lo que Dios me ha prometido, creo en lo que Dios ha traído a mi vida, y entonces lo proclamo, Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Me libero, hermanos, te liberas. Esto es lo que hace Dios en nuestra vida, esto es lo que Dios hoy te manda hacer. La fe en Dios obra al orar, creer en lo que recibimos, en lo que Dios nos ha concedido cuando oramos. Versículo 23. Y cuando estamos orando necesitamos perdonar. Versículo 25. Esta es la tarea que tiene Dios para nosotros. Más cuando miramos que los días son más malos que nunca. Más cuando este mundo se está perdiendo. Perdona a tu compañero de trabajo, perdona a tu vecino. Traigamos a Dios nuestras situaciones en este mundo que ya lo
lo estamos viviendo. Dice Dios, dice Jesús, no te preocupes tanto por las señales, por lo que estás mirando. No te preocupes tanto por eso. Esto tiene que suceder. Guerras, rumores de guerras, hambres, enfermedades, pestes. Eso tiene que suceder. Preocúpate ahorita por esto. Empieza a perdonar. Porque cuando yo quiera, cuando yo vaya a ese encuentro contigo, yo quiero encontrar esa fe. Yo quiero encontrar fe. Fe en Dios. Fe en mi Padre Celestial. Ese es el mandato de Dios, hermanos. Ese es el mandato de nuestro Padre amoroso. Oramos. Oh Dios, una vez más reconozco, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias, amado Dios. Ayúdanos, Señor. En verdad nos reconocemos incapaces, Señor, de llegar a esto, pero si tú, como lo decía Moisés, Josué, si tú no vienes con nosotros, Señor, no iremos, Padre. Ven tú con nosotros, Señor. Necesitamos tu presencia. Padre, en esta tarde no solo te hablamos de nuestros problemas, de nuestra situación, Señor, aunque tú has prometido, Señor, y esto es parte también de lo que creemos, Dios, que si traemos a ti todas nuestras cargas, Señor, porque ya estamos cansados, Padre, pero que si las traemos a ti, tú las vas a tomar, Señor, y las llevarás, Dios, y tú nos darás tu carga, tu yugo, que es ligero y fácil de llevar, Señor. Padre, permítenos creer esto por fe, Padre. Permítenos, Señor. Padre, este mundo se está acabando, se está aniquilando, Padre Santo, con tantas ideologías, con tantas enfermedades, con tantos encierros, Dios, con tantos miedos. ¿Dónde está nuestra fe, Señor? Padre, renueva nuestra fe. Que solo tengamos una fe en ti, Señor. Una fe en ti, en el Dios Todopoderoso. En ese Dios que nos dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Oh Señor Jesús, que podamos proclamar con libertad, Señor, que tú regresas pronto y que anhelemos tu regreso, Señor, que lo anhelemos verdaderamente, Padre, no solo para huir de estas realidades, Señor. Oh bendito Dios, tú nos conoces, Padre, mejor que cada uno de nosotros. Ten misericordia, Padre, te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.